A ver, creo que esto es un debate central de esta convención. Ya lo estuvimos discutiendo cuando hablábamos del régimen municipal y decíamos que esta es la constitución de las autonomías. Y en este caso estamos hablando de la incorporación de un nuevo derecho. Y creo que hablar del derecho a la ciudad en Argentina es uno de los países más urbanizados del mundo. Digo, el 92% de los argentinos vivimos en ciudades. Pero lamentablemente las políticas urbanas no tuvieron en la política el lugar que se merecían. Muchas veces las políticas urbanas, por la escala de esta famosa pirámide del poder que vivimos en Argentina, las políticas urbanas se veían como las de menor jerarquía. Creo que eso explica por qué vivimos tan mal en las grandes ciudades y también explica en parte la crisis que hoy vive la política. Creo que ahí hay una relación entre el lugar de las políticas urbanas, la calidad de vida y la crisis de representación, porque muchos de los problemas, de los dramas que vivimos hoy en nuestras ciudades no forman parte con la centralidad que deberían en el debate político argentino. Por eso estar en este momento discutiendo al mismo tiempo autonomía municipal y derecho a la ciudad para nosotros es fundamental. Lefebvre, que fue uno de los creadores del concepto del derecho a la ciudad, decía que el derecho a la ciudad no era simplemente el derecho al acceso a lo que existe, sino fundamentalmente el derecho a cambiarlo. Digo, el derecho a la ciudad no es solamente poder acceder a la ciudad que hoy no accedemos, sino también el derecho a gobernar, a gobernarla y a transformarla fundamentalmente. En esta idea que tenían los filósofos griegos que decían que nosotros hacemos la casa y la casa nos hace a nosotros. Es decir, los lugares que habitamos también van formando la sociedad y las personas que somos. Si construimos ciudades hostiles, ciudades violentas, muy probablemente estemos construyendo ciudadanos hostiles y sociedades violentas. En cambio, si construimos ciudades más humanas, más fraternas, vamos a construir o a contribuir a construir sociedades humanas y fraternas. Hoy claramente tenemos un gran problema en nuestras ciudades de fragmentación. Esa fragmentación genera un sinfín de complicaciones. Recién venimos de la comisión anterior de hablar del tema de la seguridad pública. Bueno, construir ciudades, sociedades fragmentadas, muchas veces impacta en tener ciudades violentas. Porque a medida que el Estado se fue retirando, y esto yo lo voy a traer siempre al debate, sobre todo cuando estamos incorporando nuevos derechos, a cada derecho que nosotros incorporemos tenemos que generarle un instituto que lo haga posible para que no termine quedando letra muerta en la Constitución. Y la realidad es que vivimos en un país donde el Estado se fue retirando de cada vez más aspectos de nuestra vida. Independientemente que después hay un debate político entre un supuesto estatismo y un supuesto concepto liberal, la realidad es que en la vida cotidiana de nuestro pueblo el Estado no hace más que retirarse en los últimos tiempos. Y cuando el Estado se retira, deja a los ciudadanos resolviendo solo y como pueden cada uno de lo que deberían ser derechos garantizados. Pensemos en la educación, pensemos en la salud, pensemos en la seguridad. Digo, hoy la idea de ascenso social está asociado casi pura y exclusivamente a la capacidad individual de tener los recursos suficientes como para privatizar la salud, la educación. Pensemos qué es ser hoy clase media en Argentina. Es tener los recursos para tener salud privada, educación privada, seguridad privada y en el que más puede irse a vivir un barrio privado, que es el fin de la ciudad como idea. Bueno, justamente la idea de discutir el derecho a la ciudad es brindar una alternativa común, porque lo que nos está pasando en nuestras ciudades es que cada vez quedan menos lugares donde encontrarnos con otros que sean distintos a nosotros mismos. Pues las ciudades fragmentadas son esas, son ciudades donde uno se mueve siempre en el mismo círculo.
en el mismo círculo socioeconómico en la escuela, en el mismo grupo socioeconómico en el club, y no encontramos un lugar para darnos cuenta que la sociedad es mucho más grande que nuestro entorno. Bueno, de eso se trata el derecho a la ciudad. Yo de todos los puntos me voy a detener en uno solo porque me parece que hay mucho consenso en términos conceptuales y de texto, que yo creo que es central en todo esto. Y que es un problema que, lejos de resolverse con el paso del tiempo, lo único que hace es empeorarse e involucionar, que es algo tan básico como el derecho al techo, a la vivienda, a la casa, que yo creo que es la base y el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de vida. Yo creo que en esta Constitución nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme para lograr con una máxima que es que todo santafesino y santafesina que trabaje tenga su casa propia. Yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esa máxima sea posible, no solo, insisto, en el texto jurídico de la Constitución, sino en los instrumentos de gobierno, para que ahí la gente vea que esta Constitución tiene que ver con su vida cotidiana. Y hay dos puntos fundamentales ahí. Uno, que nosotros tomamos, lo decía hoy en la otra comisión, en este debate que muchas veces se da en las diferentes comisiones sobre qué tipo de Constitución tenemos que construir, si una Constitución cortita, con mucha síntesis, que diga solamente principios generales que luego tienen que materializarse en leyes, o tenemos que hacer, nosotros estamos en este segundo grupo, o tenemos que hacer una Constitución que tenga la suficiente solidez, claridad y valentía para decir mucho más que principios generales. Y en eso nosotros tomamos un ejemplo de lo que creo que es una de las mejores o la mejor Constitución que tuvo Argentina, que es la Constitución del 49, la Constitución durante el gobierno de Perón, que lamentablemente duró muy poco tiempo porque fue derrocado, que creo que esa Constitución tiene la virtud no solamente de mostrar en su texto claramente a qué sectores defiende, sino que además hacerlo de una manera tal que cualquiera que tenga acceso a ese texto entiende de lo que esa Constitución está hablando. Es decir, tiene un lenguaje, una voz de pueblo para que cualquiera que lo lea sepa qué derechos tiene. Es muy difícil que un ciudadano defienda un derecho si no sabe que lo tiene. Y si lee una Constitución y esa Constitución tiene un lenguaje tan sofisticado, tan académico y tan jurídico que cuando lo lees no sabes si esa ley te beneficia o te perjudica, yo creo que esa es una mala Constitución. Bueno, en esa Constitución del 49, en el capítulo de Derechos del Trabajador, hay una parte que a mí me gusta mucho por una expresión que utiliza. Cuando dice los derechos que tiene el trabajador, en una parte habla de los derechos básicos, la vestimenta, la comida, la vivienda. Pero lo interesante no es qué dice, sino cómo lo dice. Dice que todo trabajador y trabajadora en Argentina tiene el derecho a satisfacer sin angustias sus necesidades básicas. Sin angustias. Esa palabra a mí me parece fundamental que esté en el texto constitucional. Seguramente por muchos juristas será cuestionada. Pero creo que cuando hablamos de cuestiones tan básicas es fundamental decir cómo tenemos que acceder a ellas, porque satisfacer con angustia las necesidades tan básicas no es satisfacerlas. Insisto, estamos hablando de comida, de techo y de una vivienda. Y ese creo que es el mal principal de este tiempo. Digo, traigo una norma de los años 50, pero habla de este tiempo. Digo, la sensación que hoy tiene la mayoría de nuestro pueblo es que cada vez trabaja más, hace más esfuerzo y cada vez vive peor. Y claramente, digo, si uno tiene que gastar el 50, el 60, el 70% de su salario en un alquiler, claramente ahí está satisfaciendo una necesidad, pero con demasiada angustia. No se puede estar el 70% del mes trabajando solamente para tener un lugar para ir a dormir y descansar para volver a trabajar el otro día. Porque eso da vuelta al principio de trabajar para vivir y terminamos viviendo para trabajar. Que ese es, creo yo, el mal principal de este tiempo. Entonces, ¿qué tiene esta Constitución para aportar?
resolvamos algo tan básico como la cuestión de la vivienda. Y ahí nos tomamos, para que después no nos digan que es imposible, que eso no va en el texto constitucional y un montón de excusas técnicas en realidad para no dar un debate político, dijimos, ¿cómo hacemos para todos aquellos que hoy trabajan, muchos teniendo un trabajo formal, pero que tienen que dedicarle gran parte de su tiempo y de su salario a pagar un alquiler? ¿Cómo hacemos para darle una alternativa real a esa gente, a los inquilinos? Es decir, a la gente que tiene trabajo, pero no tiene la vivienda propia. Entonces, copiamos para que no haya una posibilidad de decir que no se puede incluir el artículo 28 de la Constitución provincial actual, donde claramente había un modelo de provincia. El artículo 28 está vinculado a la tierra, específicamente a la cuestión agraria y al campo. Y en una parte de ese gran artículo 28 dice que el Estado provincial facilita la formulación y ejecución de planes de transformación agraria para convertir a arrendatarios y a parceros en propietarios y radicar a los productores que carezcan de la posibilidad de lograr por sí mismos el acceso a la propiedad de la tierra. Entonces lo que hicimos fue copiar este artículo, pero para la vida urbana. Entonces lo que dice el proyecto de Más para Santa Fe es que la provincia de Santa Fe tiene que ejecutar planes urbanos para transformar a los inquilinos en propietarios. O sea, darle un mandato constitucional a los futuros gobiernos de la provincia para trabajar en programas concretos que logren que los que hoy alquilan dejen de alquilar y pasen a por fin a tener su casa propia. Eso es lo que tiene que ver con los trabajadores, yo diría, explotados, los que trabajan y no logran llegar y tienen el mecanismo del alquiler. Y después otro apartado que tienen que ver con los trabajadores directamente excluidos, con los que ni siquiera llegan a alquilar, que también trabaja, muchos de ellos lo hacen de manera informal, pero que ni siquiera llegan a alquilar una vivienda, que son los que viven en los barrios populares. Acá nosotros estamos haciendo, y les pido particular atención en esto, digo, y atención en términos de leerlo con voluntad, porque me parece que sería muy importante que la Constitución de Santa Fe sea la primera de Argentina que reconozca a los barrios populares como un sujeto en sí. Y lo que nosotros estamos proponiendo es darle rango constitucional a la Ley Nacional de Barrios Populares. Una ley que es ejemplo en el mundo, una ley que salió en la Cámara de Diputados y de Senadores por unanimidad, una ley que creo que es la primera vez que en Argentina se hace un intento serio por abordar lo que se llama la pobreza estructural, o sea, la pobreza que no es solamente por ingresos, sino que es por condiciones materiales de vida. Nosotros lo que estamos planteando es que esa protección que hoy existe de los barrios populares, ese mandato para su urbanización integral, ponerla con rango constitucional tanto en el capítulo de Derecho a la Ciudad como en el capítulo de acciones positivas. Después, así no me extiendo tanto, podemos en el debate contar un poco más acerca de esta herramienta que es fundamental, sobre todo para el desarrollo de políticas en las ciudades. Digo, antes la convencional Josefina del Río decía: los que hacemos política urbana sabemos que hay cosas contra las que es imposible luchar, y una de esas son las cuestiones físicas. Bueno, durante mucho tiempo las ciudades no podían hacer casi nada con uno de sus principales problemas, que eran los barrios populares, porque eran lugares que estaban afuera del mapa y no estaban ni en el dominio público ni en el dominio privado. Y era muy difícil para los municipios hacer algo con esas tierras y con ese gran porcentaje de compatriotas. Esta es una gran herramienta que tiene hoy la Argentina, que queremos llevarla a rango constitucional. Para finalizar, cuando yo permanentemente digo que a cada derecho que generemos tenemos que ser capaces de ponerle algún instituto que logre hacerlo realidad, en este capítulo nosotros estamos proponiendo, en base a experiencias que estudiamos, que fuimos a conocer, exitosas del mundo,
Estamos proponiendo la creación de una empresa provincial de desarrollo urbano, infraestructura y transporte, basado fundamentalmente en la experiencia de la ciudad de Medellín, de la empresa de desarrollo urbano y de la empresa pública de Medellín, que acá hago un paréntesis para todos aquellos que van a impugnar esta propuesta con respecto al déficit fiscal, al gasto del Estado, etcétera, etcétera, conozcan la experiencia de la empresa pública de Medellín, que hoy es la segunda empresa de todo Colombia. Del ranking de empresas públicas y privadas, es una empresa pública de una ciudad, es la segunda empresa en términos de generación de recursos. Entonces, esta empresa nosotros creemos que es fundamental para poder hacer operativo el derecho a la ciudad, para que los municipios, la provincia de Santa Fe cuente con una herramienta integral que hoy no tiene para intervenir en el desarrollo productivo, económico, urbano y rural de nuestra provincia. Y ahora sí, para cerrar, el día que en el Colegio de Arquitectos nos convocaron a debatir sobre el derecho a la ciudad, hubo un urbanista, Marcelo Corti, que cerró esa jornada con una figura muy gráfica que me gustaría traer acá, de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la ciudad. Él decía que hay un arquitecto de los más importantes del siglo XX, se llama Luis Kahn, que dice que una buena ciudad es aquella en que un chico caminando por sus calles puede descubrir qué es lo que quiere hacer con su vida. Y él graficaba de qué es el derecho a la ciudad y ponía, si a mí me preguntan una imagen para dar de qué nos referimos con un futuro donde todos tengamos acceso a la ciudad, él decía que esa imagen de futuro era un chico, una chica, yendo solo o con un compañerito a la escuela caminando. Que en esa imagen de un chico yendo solo a la escuela caminando, significaba que en ese futuro, primero seguía existiendo la educación pública y había una escuela. Esa escuela además quedaba cerca de su casa, era accesible, no hacía falta ni subirse a un auto ni a ningún lado para llegar. Esa ciudad tenía un entorno seguro que hacía que un niño o una niña pueda ir caminando a la escuela y que sus padres confiaban en que si su hijo necesitaba algo, le pasaba algo en el camino, iba a tener algún vecino, algún comerciante, alguien hermano que iba a ayudarlo. Creo que en esas imágenes son las imágenes necesarias de futuro para saber qué hacer hoy en el presente, tanto cuando nos toca la tarea de reformar una Constitución como cada una de nuestras responsabilidades de gobierno. Por esas ciudades tenemos que trabajar. Así que muchísimas gracias, Presidenta.